está muy buena la entrevista, así que la escuchamos. Las compartimos con ustedes directo desde el Colegio Narcesian. Audición Comunidad se trasladó al Colegio Narcesian. Acá estamos en la sala de informática del colegio donde se lleva adelante el programa WeCode y nos encontramos con su fundador, Brian Jaffe, para hablar un poquito de esta propuesta de informática, programación, robótica para niños y niñas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien de vos? Bien, bienvenido. Gracias. A Unidas. ¿Cómo surge esta iniciativa de crear esta academia para los más chicos donde se aborda un tema del que tienen conocimiento pero desde otra perspectiva? Sí, sin dudas. Las niñas y niños hoy están completamente vinculados a la tecnología de forma natural o inherente, digámosle, porque ya nacen y inmediatamente conviven con un montón de dispositivos digitales alrededor. Y en realidad la propuesta surge justamente de cierto grupito, en principio de amigos, que después se fue convirtiendo más en un proyecto con más formalidad como lo es hoy, que teníamos esa curiosidad de por qué no podíamos aprovechar que los chicos ya están vinculados a las tecnologías y que claramente es algo que les despierta una pasión, para convertir eso en una herramienta para potenciar sus habilidades, sus capacidades y prepararlos para el mercado laboral. En realidad, antes de llegar como a esa idea que hoy ya está más formada de cuál es el objetivo de WeCode, lo principal fue unir algunas pasiones que traíamos de antes, principalmente la educación en gran parte del equipo de forma no formal o voluntaria y de estar en contacto con chicos en distintos ámbitos y espacios y entender que desde cierto tipo de vínculos, desde cierto tipo de liderazgo se pueden generar grandes impactos en la mirada y en la forma de pensar de los chicos, con otra gran pasión de todos los que o estudiamos o una vez pasamos o tuvimos algo que ver con el mundo de la ingeniería, pongámosle, o de la computación, que es esa capacidad que nos da de crear y de poder plasmar nuestras ideas en proyectos. Y uniendo un poco esas dos patas fue que en 2019 nos propusimos hacer como un piloto de ver qué pasaba. Es muy reciente todo. Sí, es un proyecto súper joven, que en realidad formalmente WeCode empieza sus actividades en octubre del 2020, porque después vino el COVID, así que tuvimos que poner una pausa ahí, así que estamos hablando de algo que tiene menos de 3 años, pero bueno, en definitiva así fue como surgió como esa idea de decir, bueno, ¿qué pasa si les ofrecemos a los chicos poder crear con tecnología? Es muy interesante esto que mencionás de apropiarse de una característica que ya tienen, casi que es innato en los niños el vínculo con la tecnología hoy en día, poder apropiarse de eso y llevarlo como a buen puerto. ¿Considerás por esta experiencia que es para los adultos un tema de preocupación o de interés el vínculo de los más niños con la tecnología, de los más chicos? Sí, sin dudas que sí. El grueso de las familias que llegan a WeCode tienen una preocupación por la cantidad de horas que pasan sus hijos frente a las pantallas. Eso tiene que ver, por ejemplo, con las adicciones a los videojuegos o mismo también con el uso de plataformas como redes sociales o incluso plataformas de consumo digital como YouTube o TikTok o lo que fuera. Y ahí hay una pregunta de, bueno, ¿cómo gestiono yo como padre que no crecí con este mundo el tiempo de mis hijos? También hay una realidad que es que hoy en día no parecería viable abstraer a los niños de ese entorno o de ese espacio, porque parecería ser el espacio donde el mundo de los más jóvenes se da y se mueve. Entonces creo que es fundamental ahí encontrar un balance. Cuando nosotros trabajamos con los chicos, por más que las temáticas del curso no giran específicamente en torno, por ejemplo, a la gestión de mi tiempo con los videojuegos, a la gestión de las redes sociales, pero sí, por ejemplo, los chicos aprenden a crear, pongamos, sus videojuegos, obviamente más simples que los que ellos conocen o consumen, pero videojuegos al fin, o mismo también aprenden lo que se llama ciudadanía digital o conceptos de alfabetización digital, que es, bueno, cómo yo entiendo cuál es el riesgo que puede llevar para mí el tener este vínculo tan cercano con mi celular, mi tablet, mi computadora, y a raíz de eso empezar a poder gestionarlo mejor. Entonces, un poco la idea sí es como reformular ese vínculo y generar algo más fructífero que les aporte en cierto punto distintas habilidades o distintas capacidades, como por ejemplo el pensamiento lógico, como por ejemplo la resolución de problemas, a través de plataformas y herramientas que ellos ya disfrutan de usar. ¿Y desde qué edades que empiezan a participar?
participar de estas propuestas? Bueno, empezamos desde bastante chiquitos. De hecho, acá en el colegio tenemos la suerte de estar trabajando con chicos desde primero de escuela. Nosotros trabajamos desde 5 de preescolar, de forma individual o directa en nuestros cursos dentro de la sede de WeCode, y en las propuestas de colegios desde primero de escuela en adelante hasta el grado de secundaria. La idea es tratar de abarcar ese proceso pedagógico y evolutivo de los chicos para poder ir acompañándolos y justamente ir construyendo sobre lo ya aprendido. Así como en el caso del inglés, es muy fácil que un chico que quizás recibió 6, 7, 8 años de educación en idiomas pueda salir con un inglés o con cualquier idioma mucho más fluido. También así lo pensamos nosotros con respecto a la programación. Claro. Acá contabas que acá se hace en el Colegio Narcesian desde primer año de primaria. Les contamos a la audiencia que esto funciona desde el año pasado. Este año en marzo se estrenó en marzo. Se estrenó junto con esta sala de informática donde estamos ahora. ¿Y cómo se aplica acá puntualmente con todos los grados de primaria? ¿Cómo es ese trabajo acá y cómo viene siendo la recepción? Perfecto. Bueno, antes que nada contarles a vos y a la audiencia que estamos súper contentos de poder trabajar en el colegio. Desde el momento uno nos recibieron de una forma súper cálida y súper familiar, que lo vimos enseguida que era parte como de la impronta de la propuesta, y estamos súper contentos con eso. De hecho, la sala esta entiendo que se armó o se reformó en gran parte para darle la bienvenida al proyecto, así que nos sentimos súper bien recibidos. Nosotros estamos trabajando en 3 subgrupos, que son los chicos de primero y segundo, los chicos de tercero y cuarto y los chicos de quinto y sexto. Y con cada uno tenemos una propuesta distinta y obviamente evolutiva, de forma que los que empezaron ahora desde los más chiquitos, primero y segundo, a medida que vayan pasando los años, vayan recorriendo distintos acercamientos y distintas herramientas que vamos conociendo de estas temáticas. Con los más chiquitos, con los de primero y segundo, trabajamos en lo que llamamos animaciones digitales. En estas edades, 6, 7, 8 años, son edades en las que los niños son muy fanáticos, por ejemplo, de contar historias, ¿no? Ya sea a través del dibujo, a través de la narración, a través de la lectura. Muchas veces ellos inventan, crean. Entonces aprovechamos esa predisposición y lo que hacemos es llevar eso a la programación. Que en vez de que crear la historia sea, por ejemplo, redactarla con letras o dibujarla, ¿cómo podemos hacer para programarla en la pantalla? Entonces ellos lo que hacen es, por ejemplo, ir trabajando con distintos personajes que ellos eligen incorporar en su historia de una biblioteca que tenemos en la computadora, y a cada uno le van a ir dando indicaciones de qué hacer, cómo moverse, cuándo aparecer, hablar, interactuar con otros, etc. Y van construyendo relatos programándolos, dándoles comandos, indicaciones, con repeticiones y demás a la computadora. En tercer y cuarto ya damos un paso más y empezamos a trabajar con lo que nosotros llamamos que es electrónica o iniciación a la robótica. Los chicos trabajan con una herramienta que se llama Microbit, que es una plaquita así de este tamaño, que seguramente debe estar por ahí guardada en algún lado del colegio. Y lo que hacen con esa placa es empezar a conocer lo que es el mundo de los sensores, de los circuitos, cómo hacer para ello, por ejemplo, crear una luz de emergencia que detecte automáticamente si en el salón se apagó la luz y entonces encender una LED. O por ejemplo, cómo crear una guitarra eléctrica, conectándole alambres o aluminios a la placa y haciendo que si yo toco una cuerda u otra suene de una manera u otra. En la mayoría de los casos debe ser súper nuevo y novedoso para ellos ponerse en contacto con estos aprendizajes. Sí, como mucho capaz que algunos estuve toqueteando en casa y pidiéndole a los papás que les presten algunas herramientas, pero es distinto también cuando lo hacemos en un ambiente un poco más cuidado, con más planificación, y que sabemos que los chicos pueden ir como realmente adquiriendo mucho concepto y fijando esas ideas, aparte de solo construir el proyecto. Y como ves, en realidad en todos los casos siempre buscamos un acercamiento muy de manos en la masa y de aprendizaje en la experiencia. Y con los chicos más grandes, con los de quinto y sexto, lo que hacemos, y quizás es como el sueño de todos llegar a ese punto, es crear nuestros propios videojuegos. Que básicamente con una plataforma súper conocida a nivel mundial que se llama Scratch, que es una plataforma que desarrolló la Universidad de MIT de Massachusetts en Estados Unidos, lo que hacemos justamente es empezar a crear ya proyectos interactivos con que los chicos pueden
por ejemplo, presentar a sus papás, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos, y que otros pueden jugar y acumular puntos, concretar desafíos, objetivos. Entonces, por ejemplo, en ese sentido hacemos un juego similar al Tetris, un juego similar al Crossy Road, donde el pollito tiene que cruzar la calle sin que lo toquen los autos. Bueno, juegos que ellos ya conocen y que por primera vez ellos pueden crear por sí mismos. Me parece increíble pensar los logros que pueden tener tan chicos y el nivel de los aprendizajes comparando un poco con la formación informática que tuvimos nosotros, capaz en edad escolar o mismo en el liceo. Realmente esto apunta como a desarrollar capacidades que tienen, así que es un potencial muy bueno en ese sentido. ¿Por qué acercarse a esta propuesta? ¿Por qué recomendás WeCode para las familias? Yo creo que hay dos como principales razones para esto. La primera tiene más que ver con el desarrollo de los propios chicos. Todos de chiquitos hicimos alguna actividad extracurricular sin la necesidad de que esa actividad extracurricular devenga necesariamente en dedicarnos a eso. Por ejemplo, no por aprender piano o por ir a jugar al fútbol o por hacer clase de baile, uno necesariamente va a ser pianista, futbolista o bailarín, sino que son actividades que nos permiten desarrollar otras formas de expresión, otras capacidades de pensamiento, otra forma de ver el mundo. La programación sin dudas que tiene ese beneficio. Cuando nosotros programamos, lo que hacemos en realidad es interpretar problemas o desafíos de la realidad en construcciones lógicas y con una mirada algorítmica, que es la forma que le llamamos de comunicarnos con una computadora. No importa a lo que nos vayamos a dedicar, ya sea que vayamos a ser médicos, o vayamos a ser abogados o contadores, o quizás ingenieros, todos vamos a trabajar muy de cerca con la tecnología. Y aquellos que tengan la capacidad de ver a la tecnología como un aliado para crear, más que solo como algo para usar, seguramente van a tener una ventaja bastante grande en esto. Por otro lado, también hay una realidad que es muy divertido lo que hacemos. Y los chicos realmente la pasan muy bien. Que no es menor. Que no es menor y que cuando son niños es algo que a veces nos olvidamos y en realidad es súper importante. Debe ser uno de los objetivos. Para nosotros, de hecho, es uno de los grandes objetivos que sea una forma muy divertida de aprender. Así que también en realidad la segunda recomendación es que es algo que le estamos regalando a los chicos la posibilidad de crecer de una forma divertida. Y no hay muchísimos lugares donde sepamos que se combinan esas dos cosas tan bien. Entonces creo que también por ahí puede estar bueno. ¿Cómo pueden acceder a más información para conocer sobre WeCode? Bueno, sabemos que funcionan en distintos colegios, ese es el caso del Colegio Narcesian y además tienen sus propias propuestas. Es así. Para empezar, si cualquier familia tiene alguno de sus chicos acá en el colegio, entiendo que ya estamos trabajando con ellos, así que esa es la primera forma. Después sí, en otros colegios estamos trabajando también, hay varios colegios en Montevideo. Y por supuesto eso también es algo que está bueno, que a veces mismo las familias, ya sea que sea con WeCode o no, porque no tiene necesariamente que ser con nosotros, pero está bueno que puedan pedir eso, acercar esa solicitud a las direcciones de los colegios para que de a poco vayamos incorporando el aprendizaje en estas habilidades en todos los grados, que es súper importante. Y además también si hay algún chico que tenga especial interés y que realmente quiera profundizar aún más que lo que se trabaja en colegios, también a través de nuestros cursos directamente hacia las familias, en cualquiera de nuestras sedes. Nosotros trabajamos actualmente en Montevideo, en la zona de Pocitos, en la zona de Carrasco y también en el interior, en Maldonado. Si alguna familia quiere acercarse porque le parece que su hijo quiere realmente profundizar en estas temáticas, hay un montón de cursos. Justo ahora estamos en periodo de inscripciones, así que me sirve para contar que el que quiera puede entrar en nuestra web, buscan en Google WeCode, se escribe WeCode, WeCode, que significa nosotros programamos, y va a salir toda la propuesta y está creo que bastante bien explicada en el sitio web. Muchas gracias por este ratito y felicitaciones por todos los logros. Bueno, gracias. Brian Jaffe, fundador de WeCode en Audición Comidas.